Necesitamos pensar en nuestro Dios y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerda que Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y luego que creó al hombre y a la mujer, les habló acerca del propósito de su existencia. Y lo que les dijo es: sean fructíferos. Les dijo: multiplíquense. Y les dijo: llenen la tierra. Vaya y llenen la tierra. Ahora estamos hoy en el segundo mensaje de esta serie: llenad y sed llenos. Y tenemos ya claro que primero nosotros tenemos que ser llenos nosotros mismos y rebosar de lo que el Señor nos da. Porque tenemos que ser llenos es de lo de Dios. Y rebosando de lo que Dios nos da, entonces poder dar también a otros. Y comenzamos nosotros a ser llenos de lo de Dios en el momento en que nosotros abrimos nuestros corazones a Cristo y le reconocemos como nuestro Señor, le reconocemos como nuestro Salvador. Es por medio de este nuevo nacimiento en Cristo que nosotros nos reconectamos con el Señor, con quien nos hemos desconectado a causa del pecado. Y es por este nuevo nacimiento que nosotros nos convertimos no solamente en discípulos, sino también en discipuladores, por medio de los cuales Dios quiere llenar al mundo de su gloria. Que el mundo sea lleno de la gloria de Dios. Entonces Dios quiere llenarnos con su palabra. La palabra actuando en nosotros. Y la palabra actúa en nosotros como el agua trabaja sobre la tierra seca y árida. El agua produce vida en la tierra. Pero la palabra produce vida en el humano. ¿Cuántos quieren esa vida? Necesitamos la palabra. Cuando Dios habla su palabra a mi vida, y esto lo declaramos hace 8 días, cuando Dios habla su palabra a mi vida y yo abro mi corazón para recibir esa palabra, se produce fe en mí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios quiere que seamos llenos de su palabra y que seamos llenos de fe por medio de su palabra. Hoy vamos a mirar cómo también Dios quiere que nosotros seamos creyentes llenos de su Espíritu Santo. Y vamos a comenzar leyendo una escritura en el Evangelio de Lucas. Lucas escribió no solamente este evangelio, un evangelio escrito para los gentiles, para aquellos que no tenían un conocimiento, un contacto, una sabiduría acerca del Dios de Israel. Pero no solamente escribió este evangelio, sino que también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas fue un médico, pero también él fue un gran historiador y por eso es un hombre que nos puede a nosotros dar una buena perspectiva de lo que era la iglesia primitiva. Vamos a leer en Lucas 4, versículos 1 y versículo 14. Dije, vamos a leer, así es de que, ¿está usted listo? Diga conmigo: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Mis amados, Jesús tuvo una experiencia dramática con el Espíritu Santo cuando él vino al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Jesús, además de recibir el bautismo en agua, él recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Es muy importante entender aquí
la enseñanza sobre la obediencia a Dios. Porque cuando Juan el Bautista le dijo a Jesús, ¿cómo tú vienes a que yo te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti, porque Juan tenía discernimiento. Juan el Bautista sabía quién era Jesús, pudo discernir quién era Jesús en ese momento en su espíritu. Y el Señor, la respuesta que le dio a Juan el Bautista es necesario que nosotros cumplamos con la voluntad del Padre. Es necesario. Por eso nosotros tenemos bautismos, por eso siempre hacemos bautismos. Entendemos que no es una opción para nosotros el bautismo en agua. Es obediencia, obediencia. Dentro de 8 días vamos a tener bautismos en agua. Y si tú no te has bautizado en agua siendo un adulto, como Jesús se bautizó en agua siendo un adulto, te invito a que sigas el ejemplo de Jesús. Porque cuando Jesús se bautizó en agua, cuando Él obedeció a su Padre, algo tremendo sucedió. El poder de Dios, la unción del Espíritu vino sobre Él. Y tú necesitas también de esa misma unción. Jesús dice aquí, Él fue llevado al desierto por ese Espíritu para comenzar su ministerio enfrentando al enemigo en el desierto. Cuando tú te conviertes en un creyente y comienzas tu vida, tu ministerio como creyente, tu vida como un creyente, vas a ser atacado por el enemigo. Porque antes eras amigo de él, no te atacaba. Pero ahora, siendo amigo de Dios, caminando con Dios, seguramente que el enemigo va a venir contra ti. Pero sabes una cosa, Dios tiene un poder más fuerte que el de Satanás. Y Él quiere que tú tengas ese poder como lo tuvo Jesús. La llenura del Espíritu fue la razón por la cual el ministerio de Jesús fue algo muy importante. Fue algo muy poderoso. Sin esa llenura, Jesús era un simple humano desconectado de Dios, con limitaciones como cualquiera de nosotros. Es que cuando Jesús, escuche bien, intencionalmente, voluntariamente, se hizo un humano, Él se despojó de sus atributos como Dios. En otras palabras, Él dejó de ser omnipresente, dejó de poder estar en todo lugar al mismo tiempo. Él dejó de ser omnipresente para pasar a depender de un cuerpo humano que solo podía estar en un solo lugar en un mismo tiempo. Jesús también dejó de ser omnipotente. Ahora ya no dependía del poder divino, del poder eterno. Y entonces ahora, siendo hombre sin esos atributos, Jesús entonces podía comenzar a modelar, a ser modelo de lo que cada ser humano necesita ser, dependiendo solo y exclusivamente de lo que Dios quiera hacer por él, por medio de su Espíritu Santo aquí en la tierra. Es por eso que nosotros podemos compararnos con Jesús. Porque en ese sentido nosotros somos igual que Jesús. Jesús es igual que nosotros. Qué importante que nosotros podamos ver esta igualdad, hermano. De Jesús siendo hombre con nosotros. Que por un momento dejemos de mirar en esa etapa de la vida de Jesús a Jesús como Dios. Porque era hombre, se había convertido en hombre. Y que nosotros lo podamos identificar como un hombre. Somos nosotros dependientes del poder del Espíritu Santo, pero somos disponibles para ese poder como Jesús lo fue. Como Jesús necesitó del Espíritu Santo de Dios, tú y yo necesitamos a ese Espíritu de Dios trabajando en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Y por eso decimos, muévete en mí, muévete en mí. Llena mi mente, mi corazón. ¿Cuántos dicen eso? Llena mi vida de tu amor.
porque queremos estar llenos del Señor. Jesús no solamente se despojó de su omnipresencia, de su omnipotencia, sino que también Él se despojó de su omnisciencia. Ya no podía saberlo todo de antemano, como siendo Dios lo podía hacer. Ahora Él necesitaba de las disciplinas del estudio, de la investigación, del análisis. Pero como un hombre moviéndose en el Espíritu de Dios, Él podía discernir lo que era la voluntad, lo que eran los pensamientos de Dios para su vida. Yo quiero tener eso. Pero primero tengo que entender que es que yo necesito eso. Jesús lo sabía. Por eso Jesús decía, no digo nada a menos que oiga que mi Padre lo dice. No veo nada a menos que yo vea que mi Padre, o no hago nada a menos que yo vea que mi Padre lo hace. En otra parte de la Biblia Jesús dice, nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y sabe, Jesús está hablando en ese momento acerca de su propio regreso, de venir por segunda vez. Pero, ¿y cómo es que Él no sabe? Bueno, Él era un hombre. Toda potestad estaba en el Padre para saber esas cosas. Así que Jesús se despojó a sí mismo de todos sus atributos, de todas sus habilidades divinas, y se hizo dependiente como cualquier otro ser humano del poder del Espíritu Santo. Es por eso que hasta que nosotros no llegamos a este pasaje que dice que Jesús fue bautizado y que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, nosotros no vemos milagros, nosotros no vemos señales, nosotros no vemos prodigios en la Biblia. Nosotros no vemos todavía ahí palabra de ciencia o de sabiduría o cualquier otra manifestación del Espíritu Santo. Y claro que tú has escuchado cosas de la tradición religiosa que hablan acerca de atributos divinos en Jesús cuando Él era un niño, pero eso es fantasía del hombre. Eso es fantasía humana. Nada de eso es bíblico, nada de eso es cierto. Solamente Hollywood. Solamente entretenimiento, solamente recreación, historietas pintadas de religiosidad. Y hay que tener cuidado con esas cosas, con esas historias que andan mostrando a Jesús como el Chapulín Colorado, como el superhéroe con todos esos poderes, con todas esas habilidades. Porque si nosotros tenemos un concepto equivocado de Jesús siendo hombre, nosotros no vamos a poder relacionar nuestra vida con la vida de Jesús, con la vida que Él llevaba. Nosotros no vamos a poder vernos como creyentes que también van a poder ser llenos del poder del Espíritu Santo para impartir las cosas que Jesús impartía. Jesús era un hombre e impartía esas cosas, pero por el poder del Espíritu Santo. Y tú y yo también lo podemos hacer. Cuando Jesús envía a los discípulos, cuando Jesús nos envía a nosotros para ministrar, no es para que nosotros buscamos lo nuestro solamente, no es para nosotros buscar nuestra sanidad, sino que para que nosotros podamos impartir también sanidad, poder sobre la gente. Y es obviamente no nuestro propio poder, claro, es su poder, es el poder que viene por tener el Espíritu Santo. Si tú no entiendes esto, entonces tú vas a comenzar a leer las historias bíblicas, vas a comenzar a leer los evangelios y tú te vas a relacionar o te vas a identificar solo con los que están ahí para recibir. Solamente te vas a convertir en un pirigüeño. Y claro que, hermano, escúcheme, no quiero que me entiendas mal. Por supuesto que tú sí puedes, que tú sí debes recibir sanidad. Tú debes recibir liberación. Tú debes recibir provisión. Todo lo que Dios quiere ministrarte a través de sus siervos. Pero tú tienes que entender que una vez que tú recibes las cosas de Dios, así como tú las recibes,
gratuitamente, por gracia, asimismo tú tienes que darlas. Tienes que comenzar a funcionar, porque de eso se trata el crecer. De eso se trata el que nosotros demos de lo que somos o comencemos a tener. Es que tú ya has sido empoderado por el Espíritu Santo. Y eso quiere decir que Él te está dando autoridad en el nombre de Jesús para hacer las cosas que Él te pide que hagas. Ahora tú tienes que dar de eso mismo que has recibido gratis. Y para ello tú tienes que relacionarte más con Jesús. No tanto con las personas que tú estás sanando o a las que tú estás ministrando. No, estas personas necesitan mirar a Jesús. Estas personas necesitan aprender a depender de Jesús y no de ti. Porque no eres tú, es Él en ti. Es el poder de Él en ti. Volvamos a ese pasaje, al verso 1 nuevamente. Nuevamente este mismo pasaje. Jesús, lleno del Espíritu Santo, lo que recibió cuando fue bautizado. Dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí iba a ser probado Jesús. Allí iba a pasar tiempos difíciles Jesús. Pero después dice el verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cómo volvió? En el poder del Espíritu. Podemos pasar por dificultades. Podemos pasar por luchas, por situaciones difíciles, por grandes pruebas. Pero el Espíritu puede seguir llegando a nosotros. Puede seguir viniendo sobre nosotros. Y eso es lo que nos va a nosotros a dar la victoria y las fuerzas para vencer. Mi amado, estas cosas que tú ves aquí, ser lleno. Pero no es solamente ser lleno, ser guiado. Porque él estaba siendo lleno, pero fue llevado y fue traído y fue transportado, fue guiado. Es ser lleno, pero también ser guiado y además ser empoderado. Tener el permiso para usar el poder. El poder ya estaba en él, pero no lo podías usar de cualquier manera. Tenía que tener discernimiento, conexión con Dios para saber cómo usarlo, cuándo usarlo. Ser lleno, ser guiado, ser empoderado por el Espíritu Santo son las razones por las cuales Jesús podía ministrar. Y si tú quitas una de estas tres cosas, una de estos tres factores, tú vas a estar limitado en tu ministerio o servicio a los demás. Porque tú tienes que aprender a ministrar como Jesús ministró. Tú tienes que hacer lo que Él hizo. Él necesitaba estas tres cosas. Si tú no vas a estar lleno del Espíritu Santo, que es Dios omnipresente, Dios omnipotente dentro de ti, eso es lo que es el Espíritu Santo. Dios con esos atributos viviendo dentro de ti. Si tú no vas a utilizar eso, estás limitando el impacto que tú puedes tener con personas sobre las demás personas, sobre las demás situaciones. Si tú no vas a estar siendo guiado, además de ser lleno, si tú no vas a estar siendo guiado por el Espíritu Santo, que es Dios omnisciente, que sabe todo dentro de ti, igualmente vas a ser escaso en tu ministerio, vas a ser escaso en tu servicio. Necesitas ser lleno, pero necesitas ser guiado y también necesitas ser empoderado. Las tres cosas, o no serás efectivo. Jesús no pudo y tú tampoco. Tú tampoco podrás. Pero ¿cómo que Jesús no pudo, me dirás? Bueno, cuando Jesús fue a Nazaret, dice la Escritura, dice la palabra, Jesús no pudo allí hacer ningún milagro. Y no porque no quiso, no porque no tuvo tiempo, no porque no estuviera lleno del Espíritu, sino porque no pudo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No pudo. ¿Y por qué no pudo? La incredulidad de la gente impidió que el poder, el empoderamiento se manifestara y entonces no fue guiado Jesús a hacer un milagro ahí.
aunque tenía la llenura del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes la historia del estanque de Betesda? Un lugar enorme, un lugar lleno de muchos enfermos. Y Jesús entró allí, sabemos, y sanó a una persona. Y luego Él salió de allí y todos los demás enfermos que se encontraban en el mismo lugar siguieron allí enfermos. ¿Por qué? Porque Jesús no fue guiado en ese momento a hacer otra cosa. No fue guiado a eso. Ahora, es verdad que en las escrituras como en Mateo 9:30, por ejemplo, la Biblia dice que Jesús recorría todas las ciudades, que Jesús recorría todas las aldeas y estaba enseñando en las sinagogas de ellos y estaba predicando el evangelio del reino. Enseñando y predicando el evangelio del reino. Y después dice, y estaba sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Es decir, Jesús tenía su método. Jesús tenía su estrategia de ministerio o para ministrar. Y primero lo que Él hacía era enseñaba. Él predicaba y luego sí sanaba. ¿Por qué? Porque la fe para ser sanado o para cualquier otra cosa viene por oír la palabra de Dios. Viene por oír la palabra de Dios. Lo de Betesda fue una excepción a la regla porque allí no llegó a predicar. Fue por eso solamente uno quizás. Una excepción. Entonces, Jesús ministró siendo lleno del Espíritu Santo, pero no solo porque estaba lleno del Espíritu Santo, sino porque en ese momento, siendo lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le guiaba y le empoderaba, le permitía usar el poder para ministrar. En el estanque de Betesda, lo que sucedió fue una manifestación del Espíritu, que el Espíritu inicia sanidades por su propia cuenta, como Él quiere, es soberano. En Primera de Corintios, la palabra de Dios nos enseña que las manifestaciones del Espíritu Santo son dadas a cada uno para provecho. A uno es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro es palabra de ciencia, a otro es palabra de fe, a otros dones de sanidades, a otros es dado milagros por el mismo Espíritu, o lenguas o interpretación de lenguas, etcétera. Pero todo lo hace el Espíritu como Él quiere. Es el Espíritu. Hay 9 dones. Y la Biblia dice que todos se manifiestan por medio de creyentes llenos del Espíritu Santo. Esa es la única forma que se van a manifestar todos estos dones. A través de creyentes. Dios quiere usarnos a los creyentes. Esa es la manera de Dios. Va a usar personas llenas del Espíritu Santo. Es decir, gente con Jesús en su corazón. Porque Jesús está lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios por las manifestaciones del Espíritu Santo. No queremos limitar lo que Él quiere hacer, que haga lo que quiera hacer. Pero si tú no estás siendo lleno del Espíritu Santo, tú tampoco vas a ser guiado para hacer la obra del Espíritu Santo. Nuestra tarea principal por eso es esto, hermanos. Nuestra tarea principal es la gran comisión. Nuestra tarea principal es ir y predicar el evangelio. Es enseñar la palabra. Y todo aquel que cree será salvo. Y todo aquel que cree será sano. Y todo aquel que cree será liberado de demonios. Predicar la palabra es lo que edifica nuestra fe para que todos los demás puedan recibir a través de nosotros. ¿Sabes? El Espíritu te va a guiar a otras personas. Eso es lo que va a hacer el Espíritu. El Espíritu te va a guiar a otras personas, a personas específicas. Y no van a ser de pronto las personas que tú quieres. Pero si tú sigues la guía del Espíritu Santo, vas a tener un porcentaje de efectividad del 100%.
Por eso el ministerio de Jesús era tan efectivo. Pero si tú eres guiado solamente por tu vista, por cómo se ve la persona, por quién es la persona por la cual tú quieres orar, bueno, entonces tú estás caminando en lo natural. Estás siendo guiado por tu vista, no estás siendo guiado por el Espíritu dentro de ti. Mira otra vez el pasaje, mira otra vez estos dos versículos, Lucas 4, 1 y 14. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. No había momento en que él no estuviera lleno del Espíritu Santo. Volvió a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús fue lleno, Jesús fue guiado, Jesús fue empoderado por el Espíritu Santo. Pero hoy hay tantos creyentes, hermanos, que recibimos la palabra y nos gusta la palabra y creemos en la palabra y somos llenos por la palabra. Y claro, si somos llenos por la palabra viene la fe. Y entonces comenzamos a poner nuestras manos sobre los enfermos a diestra y a siniestra. Pero se nos olvida, mis amados, esta parte tan importante de atender lo que es la guía del Espíritu. De esperar el permiso para que podamos usar el poder que le pertenece a Él. Hay demasiados atacados en la iglesia que no andan escuchando, que no se andan dejando guiar por el Espíritu Santo. Y entonces cuando nada pasa, porque van en su emoción nada más, y cuando nada pasa, entonces se desaniman y comienzan ellos mismos a cambiar la doctrina de la sanidad divina, diciendo, es que Dios no siempre va a sanar. Es que a veces no es la voluntad que las personas sean sanas. Es que Dios sabe por qué. Es que no era el tiempo. Nada de eso es cierto. Nada. Dios va a sanar siempre que nosotros pongamos nuestras manos sobre los enfermos, siendo guiados por el Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Él lo va a hacer. Pero recuerde algo, todo comienza con predicar, todo comienza con enseñar el Evangelio para edificar la fe de aquel que necesita ser sanado, de aquel que necesita ser librado. Tú estás orando a veces por cosas que la gente no cree, por la gente que hasta la gente no quiere, pero es que lo trajeron para que orara. Enséñale primero. Ministrale la palabra primero. Tú tienes ese poder. Cuando tú hablas, el Espíritu Santo está hablando por ti. Tú eres un gran maestro, como el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que habla. Miren lo que pasó el mismo día que Jesús resucitó. El mismo día que Jesús regresó al Padre. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor les dice, no se vayan a su casa todavía. Quédense aquí hasta que reciban la promesa de mi Padre que yo les he anunciado. Ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. O sea, ustedes van a pasar por el mismo proceso que yo ya pasé. Les está diciendo, no comiencen su ministerio de una forma diferente a como yo lo hice, como yo lo comencé. Tienen que ser llenos primero del Espíritu Santo. Tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Tienen que ser empoderados, tener el permiso del Espíritu Santo para usar el poder que Él les da. Entonces el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escuchen esto. Cada creyente, ¿hay creyentes acá? Cada creyente cuando nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo. Recibe la presencia del Espíritu Santo. Pero eso es diferente a decir que ha recibido la llenura de ese mismo Espíritu Santo. Es diferente, déjeme explicar. Todo esto nosotros lo enseñamos muy detenidamente en el nivel 2 de nuestro discipulado de Operación Vidas Sólidas. Aquí solamente estoy tratando de llegar de una manera más de pronto corta para que usted aprenda acerca de esto. Recibir la llenura del Espíritu Santo es un evento. Recibir la llenura del Espíritu Santo es un evento que es diferente, que viene después de tener la presencia del Espíritu Santo por haber nacido de nuevo. El recibir la llenura o la plenitud del Espíritu Santo es también lo que se conoce como el bautismo con el Espíritu Santo. Es diferente que el Espíritu Santo haga presencia dentro de nosotros a que el Espíritu ya dentro de nosotros, habiendo llegado a estar dentro de nosotros, comience a manifestarse con poder sobrenatural para que nosotros podamos ser usados como instrumentos de Dios en la vida de su reino que ya está en medio de nosotros. Tú puedes invitar a alguien a tu casa que es el mejor restaurador de casas, porque tu casa se está cayendo, porque su casa se está destruyendo. Y tú lo puedes invitar y lo puedes sentar en tu sala y él está mirando todo lo que está y tú te llenas de ánimo porque ese es el mejor restaurador de casas. Y tú estás allí, ya lo tienes ahí, ya está ahí. Pero ¿saben cuándo vale que él esté ahí? ¿Cuándo es más importante que él esté ahí? Cuando él se para y comienza a trabajar contigo en la restauración de tu casa. Ahí es cuando es más importante. Jesús les dice a sus discípulos, no es suficiente con que ustedes sepan, que ustedes conozcan, que tengan la información del Evangelio. Por muy poderoso que es este Evangelio, por muy poderoso que él sea, esperen ser bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces dice Hechos, el mismo Lucas, en Hechos dice, en capítulo 1, versículo 12 y versículo 14, vamos a leer. Entonces volvieron a Jerusalén, mire, aquí están siendo obedientes. Diga, yo voy a ser obediente. Gloria a Dios, Señor, escucha a tu pueblo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y el versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Por qué pedían? Comenzaron a reconocer que aunque ya tenían el conocimiento acerca de Jesús, que aunque ya tenían una presencia del Espíritu Santo en ellos, necesitaban algo más. Necesitaban algo que moviera sus vidas de una manera sobrenatural. Hechos 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? Del cielo, de la morada de Dios, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora son llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hay una ilustración que pienso que es una de las mejores ilustraciones, que es la ilustración que nosotros usamos en nuestras clases de OBS.
es que si tú tienes un vaso vacío y tú vienes y le pones agua a ese vaso, eso quiere decir que tienes agua dentro del vaso. Pero no hay agua afuera del vaso, el agua está dentro del vaso. Ahora, si tú comienzas a poner más agua dentro del vaso hasta que se llene, ahí está, llenándose. ¿Lo puede ver? Yo no. No lo imaginamos, ¿no? Se está llenando y se comenzó a derramar el agua. Se comienza a derramar porque tú no paras. El agua se desborda. El agua se derrama, ¿verdad? Ahora el agua no solo está adentro del vaso, sino que está afuera del vaso. Pero está saliendo del vaso. Se está derramando del vaso. Eso quiere decir que todo aquel que va a tocar ese vaso se va a mojar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ya el Espíritu no solamente va a estar dentro de ti, sino que va a estar sobrepasándote, va a estar desbordándose de ti. Y cuando alguien se pone en contacto contigo, entonces esa persona se va a mojar con el Espíritu Santo que sale de ti. Vamos a aprender algo más. En Juan 7, versículos 37 y 38, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí Jesús está diciendo: si tú tienes sed, puedes venir a mí. Y está diciendo: yo quiero darte agua, que no solamente te va a llenar, que no solamente va a calmar tu sed, sino que va a desbordar de ti, va a salir de ti, va a rebosar para que tú puedas saciar la sed de otras personas. Y el pasaje continúa diciendo: esto dijo del Espíritu que debían recibir los que creyeron en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Un ejemplo también muy hermoso, y no vamos a leer este pasaje porque es un pasaje muy largo, pero usted lo conoce suficientemente, es el que está en Juan capítulo 4, que habla acerca de la mujer samaritana, la mujer del pozo de Jacob. Los discípulos tuvieron hambre y siempre los discípulos andan con hambre. Y por eso nosotros aquí tenemos los tacos, hermano. Pero los discípulos tenían hambre y fueron a buscar algo de comer. Y Jesús estaba ahí en esa ciudad de Sicar, en Samaria, y se encuentra en el pozo de Jacob con esa mujer samaritana y le dice a la mujer: dame de beber. Y la mujer, usted sabe, ¿no? Dice: pero ¿por qué me hablas a mí? Tú eres judío, yo soy samaritana, nosotros no nos hablamos, nosotros estamos disgustados entre los unos y los otros. Y el Señor le dice: bueno, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él. Y ¿sabes? Él te daría agua viva. Y la mujer todavía: ¿con qué me vas a dar de beber? Ni siquiera cántaro tienes. Y el Señor le dice: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dice el Señor, será en él fuente. Será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando el Señor te da a beber, no solamente va a calmar tu sed, te va a convertir en una fuente para calmar la sed para vida eterna. ¿Y qué dijo la mujer? Lo entendió. Oh Señor, dame de esa agua. Y el Señor le dijo: sí, claro, pero no es tan fácil.
ven con tu marido. Ay, no tengo marido. Sí, bien lo dices. El que vive contigo no es tu marido, ni lo han sido los otros que han estado viviendo contigo. Uy, ¿cómo es que lo sabe todo? La mujer quedó expuesta delante de Jesús. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo obrando en Jesús. Por el Espíritu Santo que obró en Jesús. Sabemos que la mujer fue y trajo los hombres a donde Jesús, que la ciudad se convirtió. ¿Cómo es que una ciudad entera llegó a creer en el Señor en un solo día? Por una palabra de ciencia. Una palabra de ciencia. Una obra del Espíritu Santo. Ese es el impacto de tener la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Eso es lo que Él dice que está disponible para todos nosotros y lo buscamos. ¿Cómo lo hacemos? Efesios 5, 18, 21 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No anden en las cosas del mundo que solamente los llevan a la confusión. Antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las palabras claves aquí es sed llenos. Porque sed llenos es algo que está aquí escrito en un tiempo que nosotros llamamos presente continuo. O sea, no es un acontecimiento que se hace en un momento y ya pasó. No, es algo que sigue sucediendo, que es permanente. Como cuando decimos nuestros nombres. Me llamo Fernando. Solamente en este momento, más tardecito también me llamo Fernando. Y mañana me llamo Fernando. Y hasta así. Y cuando me muera me llamo Fernando también. Siempre me voy a llamar Fernando. Ese es el presente continuo. Tú has sido lleno del Espíritu Santo. Pero tú necesitas entender que sigues siendo lleno. Y Pablo nos dice que nosotros necesitamos estar haciéndolo para lograr eso que Dios nos pide que nosotros hagamos. Porque puede ser que la llenura del Espíritu Santo que está dentro de nosotros se pueda estar desgastando. ¿Por qué se puede estar desgastando? Porque el mundo nos contamina. En Hechos capítulo 2, los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y dice la Escritura que ellos comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios, pero eso continuó ocurriendo una y otra vez, porque esa es la voluntad de Dios. Él sigue abasteciéndonos continuamente con su Espíritu de manera interminable. Tú necesitas solamente estar dispuesto para recibir. Ahí está siempre el Señor, abre la boquita, ahí en el avioncito, abre la boquita. De una manera interminable, Dios tiene su paciencia obrando en nosotros. Ahora sí, claro, puede ser que tú hayas conocido a algún hermano, hayas conocido a ese hermano como alguien lleno del Espíritu, y de pronto sabes, de pronto te cuentan, de pronto tú te das cuenta que anda maltratando a su esposa, que anda siendo infiel a su esposa. ¿Qué pasó? Bueno, tú puedes estar seguro que ese día que ese hombre hizo esas cosas, ese hermano no estaba lleno del Espíritu Santo. Puedes estar seguro. Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, lo que se manifiesta en uno son los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que se manifiesta. Y si se está manifestando alguna otra cosa, es que uno entristeció al Espíritu y el Espíritu se apartó de uno. Es que uno dejó de hacer lo que la palabra le aconseja a uno. Se desconectó de las cosas de Dios.
entonces ya no se producen los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú no estás lleno del Espíritu, si tú no estás llenando el vacío que hay dentro de ti con las cosas del Espíritu Santo, si no te estás alimentando de lo del Espíritu Santo, te estás alimentando con algo más. Te estás alimentando con alcohol, con drogas, con cosas sexuales, con películas horribles, con perseguir dinero y todas esas cosas que el mundo ofrece. Cuando de ti sale solamente crítica, cuando de ti solamente sale coraje, ira, enojo, cuando tú solo piensas en que la gente no te respeta o que tú no estás siendo promovido o que tú no estás siendo estimado, siempre eres la víctima. Tú no estás lleno del Espíritu Santo, aunque tú creas que sí. Aunque tú te muestres o muestres en tu vida algún tipo de espiritualidad o de piedad, tú solamente estás siendo lleno de ti mismo. Lleno de ti mismo. Estamos llenos del Espíritu Santo cuando nosotros deseamos estar en oración. Cuando nosotros deseamos estar en la presencia de Dios. Por eso me emocionó tanto esta mañana ver con esa piedad que ustedes estaban buscando y estaban declarando la presencia de Dios en este momento, cuando vinieron a buscar al Señor. En esa presencia está el Espíritu Santo y entonces nosotros nos gozamos dando gracias a Dios. Porque estamos conformes con lo que Él nos da. Muy satisfechos con saber que Dios está en control de nuestras vidas, dándonos la provisión, dándonos su cuidado. Y entonces experimentamos su presencia. Yo sé que tú has experimentado hoy la presencia del Señor.